Hola, buenos días. Yo soy la doctora Romina Bortoli, soy médica especialista en medicina interna y medicina intensiva y actualmente me encuentro trabajando como jefa del área de neuro-UCI del Hospital El Salvador en el país de El Salvador. Bueno, en el día de hoy tengo el gusto de acompañarlos en este encuentro mundial de la sepsis, por el Día Mundial de la Sepsis, para hablarles sobre la función del Doppler transcraniano en la disfunción neurológica por sepsis. Bueno, en principio, sí, vamos a definir qué es la disfunción cerebral asociada a sepsis, la cual es la disfunción cerebral aguda que ocurre durante la sepsis en ausencia de causas directas de daño a nivel cerebral o de otras condiciones que puedan alterar las funciones cerebrales, excepto por el estado de inflamación sistémica que caracteriza el estado séptico. La incidencia varía dependiendo de los reportes, entre 22 y 76%, y esto se debe a de que no hay criterios que la definan específicamente. Y se debe saber que es un diagnóstico de exclusión, o sea, hay que descartar todas las demás causas para poder llegar a este diagnóstico. Y esto es muy importante porque se debe considerar un fallo orgánico más en el síndrome de falla orgánica de la sepsis. ¿Por qué esto? La presencia de la disfunción cerebral asociada a sepsis se asocia a mayor mortalidad, la cual duplica e incluso triplica a los pacientes que no la presentan. Los pacientes que no presentan encefalopatía séptica es del 25% y en aquellos que sí la presentan puede llegar del 50% incluso hasta el 70%. También se asocia a mayor estadía en UCI y mayor cantidad de secuelas. Se debe establecer diagnóstico diferencial con otras lesiones cerebrales o cuadros que puedan simularlo, por ejemplo, lesiones cerebrales estructurales, meningitis, convulsiones, intoxicaciones, embolismos o ACV en curso, enfermedades inflamatorias, autoinmunes, la encefalopatía hipóxico-isquémica, que es muy frecuente en los pacientes con shock séptico, y en los trastornos hidroelectrolíticos o metabólicos. Hay que saber que hay una clasificación de la afección neurológica por sepsis. Es aquella que no presenta síntomas focales, que se define como la encefalopatía asociada a sepsis, la cual es sinónimo al delirium asociado a sepsis, y aquellos que presentan síntomas focales se denomina la encefalitis séptica, la cual puede clasificarse dependiendo de los hallazgos por imágenes, principalmente en resonancia, como la encefalitis séptica embólica, ¿sí? Que predominan principalmente las áreas isquémicas, y la encefalitis séptica metastásica, en la cual predominan mayormente los hallazgos de abscesos o cerebritis. Hay que saber, ¿sí?, de que la encefalopatía asociada a sepsis es un tipo de delirium. El delirium abarca muchas otras causas, ¿sí?, de alteraciones de la conciencia que son agudos, ¿sí?, irreversibles, y dentro de estas causas está la sepsis. En cuanto a la fisiopatología, se definieron principalmente dos principales mecanismos fisiopatológicos. Uno es la neuroinflamación, la cual principalmente comienza en las estructuras periventriculares, las cuales carecen de barrera hematoencefálica, y a partir de ahí se presentan lesiones, ¿sí?, inflamatorias que luego se propagan a través de la activación microbial. Y después, en la disfunción, ¿sí?, de las vías de la coagulación, que son típicas de la sepsis, pueden presentarse tanto lesiones isquémicas como hemorrágicas a nivel cerebral. Pero además de estos dos mecanismos, también están definidos que hay disfunción en la red neuroendocrina y un desbalance en los neurotransmisores, causando excitotoxicidad. Hay que saber que, además, ¿sí?, de todos los mecanismos que actúan a nivel agudo, también se ha visto de que puede desencadenar cambios en sustancia blanca, atrofia a largo plazo e incluso acumulación de la proteína tau o la tautopatía, la cual puede determinar como una especie de demencia, ¿sí?, secundario a un episodio de sepsis una vez que se resolvió el cuadro infeccioso. En cuanto al diagnóstico, hay que saber que es un diagnóstico dificultoso, no tiene una clínica específica, se confunden con otras patologías, ¿sí? Y los signos de encefalopatía deben buscarse activamente, porque sobre todo la encefalopatía hipoactiva es infradiagnosticada y tiene igual de riesgo o incluso mayor que la encefalopatía hiperactiva, que es fácilmente diagnosticada. Se deben excluir otras causas
y requiere de monitoreo neurológico. Es así que podemos hacer un monitoreo en pacientes sépticos despiertos, haciendo un screening de encefalopatía con CAM-ICU u otros métodos de screening validados, siempre hacer examen físico en pacientes despiertos, utilizar el Glasgow Scale, evaluar la respuesta motora, evaluar los reflejos de tallo cerebral, y también en estos pacientes se puede hacer una monitorización de oxigenación cerebral no invasiva, que en algunas guías está recomendado. También en estos pacientes no está la recomendación, pero se puede hacer monitoreo con Doppler transcraniano. En cuanto al neuromonitoreo en pacientes sedados, este tiene que ser mucho más estricto. En el examen físico, utilizar la 4-Scale para ver si hay ganancia o disminución de las respuestas, tanto de reflejo pupilar, de tallo encefálico, la respuesta motora, ¿sí? La respiración. Y monitorizar la oxigenación cerebral, que acá, aparte de MIR, podemos usar métodos mínimamente invasivos, como la saturación del golfo de la yugular. El flujo sanguíneo cerebral se puede estimar mediante las velocidades de Doppler transcraniano y la actividad cerebral, incluso hacer diagnóstico de estatus no convulsivo se puede realizar mediante electroencefalograma cognitivo. Ahora sí, hablando más específicamente del Doppler transcraniano, para definir qué es este estudio, es un estudio que se hace con un equipo de Doppler transcraniano, el que se realiza con un ultrasonógrafo normal se denomina duplex transcraniano. En los dos métodos se utiliza un transductor de 2 MHz, en algunos casos se puede utilizar el 3, pero el más comúnmente utilizado es el de 2, y se insonan las arterias del polígono de Willis a través de ventanas óseas en las cuales la calota es más delgada y permite el paso de las ondas emitidas por el transductor, las señales acústicas. Se evalúan en cada una de las arterias la velocidad del flujo sanguíneo cerebral y se interpretan los distintos resultados mediante las velocidades y sus variantes derivadas. En cuanto al Doppler transcraniano en sepsis, hay que saber de que hay que medir y evaluar las variables derivadas, sobre todo el índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad hay que saber de que se describió en muchos estudios de que son más altos en las primeras 24 horas, ¿sí? Y se vio de que los pacientes que iban a desarrollar encefalopatía séptica tenían los IP un poco más elevados, incluso un estudio refirió de que los IP podían ser mayor a 1,3. Se debe evaluar la autorregulación y la vasoreactividad cerebral. En cuanto a las velocidades medias, se ha descrito, ¿sí?, de que las velocidades más bajas estaban en las primeras 24 horas, pero sin diferencia significativa en los pacientes sépticos que no desarrollaban encefalopatía. Se deben evaluar las simetrías y se deben evaluar los signos de flujo crítico, y también podemos evaluar la presencia de HIT, que ahora vamos a definir de qué se trata, ¿sí? En cuanto al IP, como predictor de la encefalopatía séptica, hay que saber que el IP es un indicador de las resistencias vasculares cerebrales, ¿sí? Se correlaciona mucho más que el índice de resistencia. Este índice de pulsatibilidad se calcula restándole a la velocidad sistólica la velocidad diastólica y se divide sobre la media. Al dividirse sobre la media y no sobre la sistólica, este considera todo el ciclo cardíaco, entonces se correlaciona más con las resistencias cerebrales. Se han visto, ¿sí?, varios estudios que justamente, como decía previamente, que los pacientes que desarrollaron encefalopatía séptica presentaban IP mayores que aquellos que no, con una diferencia significativa. También se evidenció que esta diferencia era solo durante las primeras 24 horas del diagnóstico de sepsis. Y se estima, ¿sí?, de que estos IP elevados son el signo, ¿sí?, marcan, ¿sí?, un aumento de las resistencias vasculares cerebrales debido a hipoperfusión cerebral. Pero justamente esto es una estimación y no se pudo evaluar realmente cuál era la causa de estos IP elevados, y como vamos a ver ahora, hay múltiples causas de que estos IP se eleven, ¿sí? El índice de pulsatilidad lo que marca es de que hay un aumento de la resistencia distal a donde se estoy insonando.
Cuando insonamos, ¿sí?, con el transductor, generalmente vemos arterias de mediano, ¿sí?, calibre, como son la arteria cerebral media en su porción M1, M2, la arteria cerebral anterior en su porción A1, en la cerebral posterior, porción P1 o P2, entonces son arterias de mediano calibre. Pero no sabemos en qué sitio se está produciendo la resistencia a nivel distal de donde yo estoy insonando. Por ejemplo, esto es un ejemplo con un vasoespasmo, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, hipocamia, vamos a tener vasoconstricción a nivel de las arteriolas, ¿sí? Entonces, a nivel precapilar, lo cual nos va a aumentar la resistencia respecto a nosotros estamos insonando. Entonces, la hipocamia va a ser una causa de aumento del IP. La hipertensión intracraniana, por aumento, ¿sí?, de la presión a nivel del parénquima, va a ser colapso a nivel del sistema capilar y a veces incluso de las arteriolas, superando en algunos casos la presión diastólica, entonces puede aumentar el IP, ¿sí? O sea, es uno de los indicativos de hipertensión intracraniana. Acá, haciendo referencia al hipoflujo cerebral, como fue interpretado en estos estudios la causa del aumento de los IP, el hipoflujo cerebral es que cuando nosotros tenemos caída, ¿sí?, de la presión arterial media, lo que vamos a tener es una vasoconstricción distal para poder mantener ese flujo estable a nivel de nuestro cerebro. Entonces ese hipoflujo nos va a aumentar las resistencias y vamos a tener aumento de los IP. Pero también tenemos causas que se van a mantener estos IPs elevados más allá de las 24 horas, como es en los pacientes que tienen angiopatía de amiloide y por rigidez de las arterias, vamos a tener aumento de los IP de manera crónica, o en pacientes que desarrollan vasculitis, los cuales puede haber una vasculitis séptica a nivel cerebral, o sea, podemos llegar a hacer diagnóstico de vasculitis séptica a nivel cerebral. Vamos a tener justamente un aumento de la resistencia que se va a mantener por más tiempo. En cuanto a la evaluación de la autorregulación cerebral, hay que saber, repasando un poco los mecanismos, que la autorregulación cerebral es la capacidad del cerebro de mantener el flujo sanguíneo cerebral a pesar de las variaciones de la presión arterial media. Y esto lo va a hacer regulando el calibre, ¿sí?, sobre todo a nivel arteriolar precapilar. Entonces, si nosotros tenemos una caída, o sea, se mantiene esta autorregulación entre 50 y 150, entre 50 y 120 aproximadamente, y si tenemos una caída de 50, o sea, por debajo de 50 milímetros de mercurio de TACAM, lo que vamos a tener es que la vasodilatación no va a ser suficiente y ya vamos a tener colapso arterial y una caída del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, si tenemos un aumento por encima de 150, vamos a tener un aumento de los flujos, ¿sí?, que no van a poder ser compensados por la vasoconstricción. En estos casos, ¿sí?, vamos a tener hiperemia en este caso, y edema vasogénico, y en este caso hipoflujo y también isquemia. En cuanto a la evaluación, mediante Doppler podemos hacer evaluaciones estáticas, como es la prueba de hiperemia transitoria, en la cual se hace compresión de la carótida, ¿sí?, homolateral donde estoy insonando, la arteria cerebral media, se comprime durante 3 segundos y luego de eso se descomprime rápidamente y se evalúa si hay un aumento mayor al 10% de las velocidades medias respecto a las basales. Si esto sucede, la autorregulación está conservada. También hay otra prueba, que es la prueba de la fenilefrina, en la cual uno hace una infusión de fenilefrina aumentando la presión arterial media y se evalúa si se mantiene, ¿sí?, las velocidades estables. Esto es una prueba de autorregulación estática en la cual a medida que va aumentando la tensión arterial media, se ve de que se mantienen dentro de todo estables las velocidades del flujo sanguíneo cerebral. En cambio, cuando la autorregulación está abolida, uno va aumentando la presión arterial media y lo que vemos es que las velocidades del flujo van aumentando en paralelo con esta presión arterial. En cuanto a la prueba de autorregulación dinámica, hay diversos métodos, pero hay que saber que la mayoría requiere de un software específico. Uno de estos métodos es el MinFlux Index, en el cual se utiliza un coeficiente que relaciona la tensión arterial y media durante determinado tiempo con la velocidad media de la arteria cerebral media.
Esto se puede hacer cada 3, cada 5 o cada 10 segundos, pero lo más utilizado es que sean 30 periodos de 10 segundos para así poder diferenciar que esto no se deba a estas variaciones debido a variaciones respiratorias o variables hemodinámicas que no nos están sobreestimando y infraestimando estos cambios. Se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson, lo cual va a estimar el flujo sanguíneo cerebral a partir justamente de la velocidad media de la arteria cerebral. No todos contamos con este software, pero para que sepan de que se puede hacer una valoración de la autorregulación dinámica también. En cuanto a la vasoreactividad, a la CO2, a saber de que hay diversas formas de evaluarla. Esta puede ser en pacientes despiertos, el breath holding test, en el cual se pide al paciente que permanezca en apnea, se le puede dar inhalación a la CO2, se puede cambiar en pacientes sedados y ventilados, cambiar la frecuencia respiratoria para evaluar la reactividad de la CO2, y también se puede ver la vasoreactividad a sustancias como es la acetazolamida, que sirve como vasodilatador a nivel cerebral. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo un test de inhalación, ¿sí?, de dióxido de carbono, en el cual vemos de un lado que se mantiene, que tenemos vasodilatación, y en este lado tenemos que tiene ausencia de respuesta. Así que hay una forma de evaluar también la presencia o no de esta forma de compensación a nivel cerebral. Otra cosa que podemos evaluar por Doppler es la detección de hits, ¿sí? Como podemos ver, son señales de alta intensidad que se ven en el sonograma y se puede evaluar ahí la presencia de embolias. Estos son embolias que, dependiendo de su característica, pueden ser embolias gaseosas o embolias sólidas, como pueden ser coágulos, ¿sí? En cuanto a la valoración de asimetrías de flujo, hay que saber de que esto puede ser debido a múltiples causas. Un efecto de masa, una hipoperfusión local, por ejemplo, por una oclusión arterial, por hiperemia focal, que hayamos tenido isquemia, que estamos viendo hiperemia en algún lado, entonces estamos viendo la reperfusión, ¿sí? O que estemos en presencia de convulsiones focales. Por ejemplo, acá en este caso lo que estamos viendo es una asimetría. En el lado izquierdo tenemos un hipoflujo marcado respecto, ¿sí?, al lado derecho, que tenemos velocidades relativamente normales para un paciente sedado. Entonces, en este caso se trataba de una paciente que tenía una estenosis, ¿sí?, que previamente no era significativa a nivel carotidio, pero al tener shock séptico, se hizo sintomática y nos marcó hipoflujo a nivel cerebral y finalmente evolucionó a infarto cerebral. En cuanto al compromiso focal de flujo, podemos evaluar este compromiso mediante el TIVI, ¿sí?, que en realidad se utiliza para evaluar revascularización, ¿sí?, luego de la trombólisis ante un ACV isquémico, pero nos puede marcar grados estenóticos a nivel de las arterias intracerebrales. Podemos tener un patrón normal, un patrón estenótico, donde estamos mencionando el grado de estenosis, el lado de la estenosis, donde tenemos un aumento de velocidades. Podemos tener un patrón postestenótico en el cual se encuentra dampeado este flujo. Podemos tener un flujo crítico en el cual ya casi no tenemos un flujo cíclico, o ya podemos tener un flujo mínimo, ya sin diástole, en el cual ya acá estamos sufriendo isquemia, o directamente la ausencia de flujo. En estos puede ser secundario de diferentes causas, como es la trombosis, estenosis musculares intracerebrales, embolias, ¿sí?, parciales, la puede ser séptica, pueden ser trombos, pueden ser secundarios C y D, pueden presentarse secundario endotelitis o vasculitis, o que tengamos presencia de vasospasmo, si bien es lo más frecuente en sepsis, pero podemos estar, si tenemos una detección de un vasospasmo, puede ser secundario a otra patología concomitante al cuadro séptico que tenemos con nuestro paciente. Eso sería todo. Espero que hayan aprovechado la clase. Bueno, y un gusto. Muchas gracias al doctor Carlos Sánchez por la invitación.